El camino de creación y funcionamiento del Banco Central del Ecuador no fue casualidad, sino una medida que contrarrestó los excesos de la banca local privada a lo que se llamó históricamente el período plutocrático. En una época cuando las emisiones de circulante no estaban respaldadas con depósitos ni con suficientes reservas, y cuando las grandes familias de la élite agroexportadora eran dueñas de esos bancos, surgió un movimiento de militares jóvenes que decidió tomar el poder político el 9 de julio de 1925 y deponer del poder al presidente Gonzalo Córdoba. La Revolución Juliana, como se conoce históricamente a este periodo, marcó procesos de modernización en lo social y económico. Como las herencias más notables y transformadoras de esta etapa histórica están el Código del Trabajo, la creación de la Caja de Seguridad Social y la creación del Banco Central del Ecuador, tres ejes sobre los que se fundamentó luego la Constitución de 1928. El presidente Isidro Ayora Cueva firmó el 4 de marzo de 1927 la Ley Orgánica del Banco Central del Ecuador, y mediante escritura pública se emite la configuración del banco justo cuando la Revolución Juliana cumplió 2 años, 9 de julio de 1927. Pero no fue sino hasta el 10 de agosto del mismo año que la institución bancaria inició operaciones. Primero, la teoría económica, que en ese momento, al menos en Occidente, consideraba indispensable la creación de bancos centrales para regular políticas monetarias y crediticias. Segundo, la necesidad de romper una hegemonía bancaria privada que de alguna manera apercollaba, digamos así, al gobierno. Este había solicitado crédito a la banca privada de emisión, sobre todo al Banco Comercial Agrícola, y eso condicionaba política y económicamente al país en su conjunto. Tercero, las ideas de renovación institucional y que sobre todo afloraron con la Revolución Juliana del 9 de julio de 1925. El paso previo a la existencia del Banco Central fue la Caja Central de Emisión y Amortización, que funcionó desde junio de 1926, organismo encargado de reconocer oficialmente cuánto circulante existía en el país y además tuvo la potestad de autorizar provisionalmente su circulación oficial, con lo cual los bancos privados ya no podían emitir ni billetes ni monedas. Por esta razón, el 18 de octubre de 1926 se dispone que los bancos autorizados a emitir billetes entreguen a la Caja Central de Emisión y Amortización determinadas cantidades de oro y plata para ser la reserva monetaria del país. Paralelamente a estas actividades de la Caja Central, Edwin Kemmerer preside la Comisión Económica que diseñó el proyecto de la Ley Orgánica del Banco Central del Ecuador, en donde se le dan potestades de emitir dinero, fijar tasas, ser depositaria del gobierno y de los bancos asociados, administrar el mercado de cambios y fungir de agente fiscal. Los cambios de la Revolución Juliana y de los militares progresistas se vieron plasmados políticamente en la alternancia hacia los civiles, pues la Junta Militar convocó en enero de 1926 a los doctores Isidro Ayora, Humberto Albornoz y Homero Viteri Lafronte, y a los señores Julio Moreno, Adolfo Hidalgo Narváez, José Antonio Gómez Gold y Pedro Pablo Egues Vaquerizo, con la finalidad de nombrar un presidente interino, que fue posicionado el 1 de abril de 1926. Es así que el doctor Isidro Ayora da paso al proyecto de la misión Kemmerer y en 1927 nace el Banco Central del Ecuador. La idea de Banco Central a su fundación en 1927 fueron múltiples. Primero, un banco que era emisor, o sea, en otras palabras, era el instituto que concentraba el monopolio de emisión. Eso fundamental desde la perspectiva económica y política inclusive. Segundo, con el paso del tiempo fue regulador de la política monetaria y también
regulador de las políticas crediticia y cambiaria del país. Podríamos decir que a mediados del siglo XX, en su época de más alto prestigio institucional, el Banco Central resumía esas 4 funciones, más la de ser banco de bancos, o sea, un banco que daba crédito a la banca, ¿ya?, en términos de mantener la liquidez apropiada en el sistema. Uno de los mentalizadores de la banca central, Luis Napoleón Dillon, aseguró que todas las reformas económicas tuvieron que ver con la crisis causada por la inconvertibilidad del billete, las emisiones sin respaldo, la inflación, la especulación, el abuso del crédito, el desnivel de la balanza de pagos, la falta de control oficial sobre los bancos y la anarquía y rivalidad bancaria, que debía enfrentarse saneando la moneda y regularizando el cambio. Cuando se produjo el golpe de 1925, el ministro Luis Napoleón Dillon, que es uno de los pilares para la fundación del Banco Central, tal vez el pilar más importante entre los años 25 a 27, fue recogiendo, digamos así, el oro que tenían los bancos emisores como respaldo a la emisión que realizaban. Y luego, por otro lado, primero se reseliaron billetes de los bancos emisores como paso previo. Y luego el Banco Central, a partir del 27, emitió sus propios billetes y sus propias monedas. Era necesario tener una institución que normara y controlara la emisión y circulación de moneda en el país. Por ello, el Banco Central del Ecuador se constituyó en el aglutinante de todas las instituciones bancarias para estabilizar la moneda y darle unidad, mediante el patrón oro, bajo el cual se fijó el precio del sucre como moneda en torno al patrón oro. El manejo simbólico de una moneda unificada reforzó el imaginario de transformación histórica y de unión nacional, ya que no existieron más billetes de bancos locales, y todo el país contó con una bandera, un himno, un escudo y una moneda.